Hola jóvenes, bienvenidos a una sesión más de tecnología. Hoy tendremos un tema que es de suma importancia para todos nosotros, en el cual conoceremos las funciones de la computadora. Para eso, solicitamos apoyo de un experto en el tema. Él es Néstor Amador, parte del área técnica de STVE Telebásica. La computadora consta de dos partes. La primera son los elementos físicos, que son las máquinas y los circuitos que se conocen como hardware, es decir, la parte de fuerza de la computadora, y los programas e instrucciones, a los que se les denomina software, que vendrían a ser, por decirlo de alguna manera, la inteligencia de la máquina. El hardware de una computadora consta siempre de dos partes fundamentales: la unidad central de procesos de datos del CPU y los periféricos. Los principios básicos de funcionamiento de las computadoras son un dispositivo de entrada, la unidad de control, la memoria, la unidad aritmética y lógica y un dispositivo de salida. Los datos que un ordenador debe tratar se introducen mediante un dispositivo periférico de entrada, que varía según el tipo de máquina. Puede ser, por ejemplo, un disco óptico o un teclado. La memoria almacena el programa y los datos de acuerdo con un código basado en el sistema de base de binarios. Todos los números y palabras están representados dentro de la computadora con solo cifras 0 y 1. Los datos intermedios obtenidos en los cálculos necesarios para operaciones posteriores, así como los datos finales y los resultados, se guardan provisionalmente en la memoria. La unidad de control recibe instrucciones de la memoria según el programa introducido en ella y regula todo el proceso. Los resultados se hacen legibles en pantalla o listado. Ahora vamos a hablar de las partes de la computadora. Iniciaremos con el motherboard. El motherboard es el corazón de la computadora, que es conocido también como tarjeta madre. Contiene los conectores de tarjetas adicionales, también llamadas tarjetas de expansión, por ejemplo, tarjetas de video, de red, módem, etc. Típicamente el motherboard contiene el CPU, BIOS, memoria, interfaces para dispositivos de almacenamiento, puerto serial y paralelo, aunque estos puertos ya son menos comunes por ser tecnología vieja. Ahora se utilizan más los puertos USB, ranuras de expansión y todos los controladores requeridos para manejar los dispositivos periféricos estándares, como el teclado, la pantalla de video y el dispositivo de disco flexible. Una parte fundamental de la computadora es el CPU. Es la abreviación de las siglas en inglés de las palabras Unidad Central de Procesamiento, o sea, Central Processing Unit. El CPU es el cerebro de la computadora. Algunas veces se le dice simplemente el procesador o procesador central. El CPU es donde se realizan la mayoría de los cálculos. En términos de poder de computación, el CPU es el elemento más importante de un sistema de cómputo. En computadoras personales y pequeños servidores, el CPU está contenido en una pastilla llamada microprocesador. Ahora hablaremos del BIOS. BIOS es el acrónimo de Basic Input Output System, o sea, sistema básico de entrada y salida. El BIOS es el software que determina qué puede hacer una computadora sin acceder a programas de un disco. En las PCs, el BIOS contiene todo el código requerido para controlar el teclado, el monitor, las unidades de discos, las comunicaciones seriales y otras tantas funciones. El BIOS típicamente se pone en una pastilla ROM que viene con la computadora, que también se le llama ROM BIOS. Eso asegura que el BIOS siempre estará disponible y no se dañará por falla en el disco. También hace posible que la computadora inicie por sí sola. A causa de que la RAM es más rápida que el ROM, muchos fabricantes de computadoras diseñan sistemas en los cuales el BIOS es copiado de la ROM a la RAM cada vez que la computadora es iniciada. Esto se conoce como shadowing. Y por casualidad, ¿han escuchado ustedes del RAM? Veamos de qué se trata. RAM es acrónico para Random Access Memory, o memoria de acceso aleatorio. Es un tipo de memoria que puede ser accesado aleatoriamente. Esto es que cualquier byte de memoria puede ser accesado sin tocar los bytes predecesores. RAM es el tipo de memoria más común encontrado en computadoras y otros dispositivos, como impresoras, por ejemplo. Hablaremos ahora de la tarjeta de video. Es el componente encargado de generar la señal de video que se manda a la pantalla de video por medio de un cable. La tarjeta de video se encuentra normalmente integrado al motherboard de la computadora o en una placa de expansión. La tarjeta gráfica reúne toda la información que debe visualizarse en pantalla y actúa como interfaz entre el procesador y el monitor.
La información es enviada a este por una placa luego de haberla recibido a través del sistema de buses. Una placa gráfica se compone básicamente de un controlador de video, de la memoria de pantalla o RAM video y el generador de caracteres, y en la actualidad también poseen un acelerador de gráficos. El controlador de video va leyendo a intervalos la información almacenada en la RAM video y la transmite al monitor de forma de señal de video. El número de veces por segundo que el contenido de la RAM video es leído y transmitido al monitor en forma de señal de video se conoce como frecuencia de refresco de la pantalla. Hablemos ahora de la tarjeta de sonido. Esta es opcional. La mayoría de las tarjetas madre ahora cuentan con algún tipo de controlador de sonido integrado. Por lo tanto, las tarjetas de sonido no son necesarias a menos que quiera mayor fidelidad de sonido en tu computadora o liberar un poco de carga al CPU con el control de sonido. Las tarjetas de red también son opcionales. Estar en red, ya sea internet o en una intranet, es tan común e indispensable que esta debería ser una característica estándar en todas las placas base. Algunas placas base incluso ofrecen adaptadores de red inalámbrica construido adentro de la máquina. Las unidades de almacenamiento interno, refiriéndonos a varias técnicas y dispositivos para almacenar grandes cantidades de datos. Los primeros dispositivos de almacenamiento fueron las tarjetas perforadas, que fueron usadas desde el año de 1804 en máquinas tejedoras de seda. Los dispositivos moderados de almacenamiento incluyen todo tipo de unidades de disco y de unidades de cinta. Almacenamiento masivo es distinto al de memoria, que se refiere a almacenamiento temporal. En cuanto a los dispositivos de almacenamiento masivo, retienen los datos aun cuando la computadora es apagada. Los principales dispositivos de almacenamiento masivo son discos duros externos. Almacenan toda la información del usuario, son rápidos y de mucha mayor capacidad, pero eso sí, son caros. Algunos dispositivos de disco duro son portátiles, pero la mayoría no. Hablaremos ahora del byte. Es la unidad de información que consta de 8 bits en procesamiento informático y almacenamiento, el equivalente al único carácter, como puede ser una letra, un número o un signo de puntuación. Estudiaremos las siguientes características. Kilobyte, equivalente a 1024 bytes. Megabyte, 1.000.000 de bytes. Y gigabyte, equivalente a 1.000 millones de bytes. Los discos ópticos, conocidos como CDs o DVDs, al contrario de los discos flexibles y de los discos duros, los cuales usan electromagnetismo para codificar los datos, los sistemas de discos ópticos usan un láser para leer y escribir datos. Los discos ópticos tienen buena capacidad, pero no son tan rápidos como los discos duros y por lo general son de una sola lectura, aunque también hay reescribibles. Discos de memoria flash USB. Estos son dispositivos muy pequeños, ligeros y portátiles y pueden almacenar hasta 32 GB de datos. Estos dispositivos se han vuelto muy populares y están sustituyendo a los discos flexibles al tener mayor capacidad y velocidad. Estos dispositivos pueden mantener la información hasta por 10 años. Ahora conozcamos otras herramientas de la computadora. Por ejemplo, la fuente de poder. La fuente de poder es el componente que proporciona el poder eléctrico a la computadora. La mayoría de las computadoras pueden conectarse a un enchufe eléctrico estándar. Las fuentes de poder se califican en términos de watts que generan. Entre más poderosa sea la computadora, mayor cantidad de watts necesitan sus componentes. Hemos hecho un resumen de las herramientas periféricas y a continuación se las presentaremos, así que estén atentos. Por ejemplo, el teclado, dispositivo de entrada más comúnmente utilizado que encontramos en todos los equipos computacionales. El teclado se encuentra compuesto de 3 partes: teclas de función, teclas alfanuméricas y teclas numéricas. El ratón es el segundo dispositivo de entrada más utilizado. El mouse o ratón es arrastrado a lo largo de una superficie para maniobrar el apuntador en la pantalla del monitor. Fue inventado por Douglas Engelbart y su nombre se deriva por su forma, la cual se asemeja a la de un ratón. Y las herramientas que cumplen la función de salida son la pantalla o monitor, utilizado para la salida de información. El monitor es el canal por donde la computadora muestra la información al usuario. Está conectado a la placa de video de la computadora. También la impresora. Son utilizadas para la impresión de datos sobre papel. Existen 3 tipos principales de impresoras: matricial o de matriz de puntos, chorro a tinta y láser.
Este ha sido todo el contenido que teníamos preparados para ustedes en el programa 27. Así que nos vemos en la próxima sesión de aprendizaje de tecnología.